Poco a poco ya se siente un continuo flujo de personas y de vehículos. Si en la vida ya la gente ya está saliendo a sus trabajos, son las 7 de la mañana, un poquito más. Y aquí estamos con este cafecito. Y hoy vamos a empezar en tu canal, Gerardo Luengo. Vamos a empezar con un comentario del quinto principio de esta filosofía llamada la filosofía hermética, escrita principalmente en este libro El Kybalión. Este quinto principio tiene relación con el principio del ritmo. Vamos a recordar los 7 principios que tienen la filosofía hermética. El principio del mentalismo, de correspondencia, vibración, polaridad, del ritmo, causa y efecto, y el principio de generación. Ya conversamos del principio del mentalismo, es decir, que todo es mente. El principio de correspondencia, ¿cierto? Como arriba es abajo, abajo es arriba. Y el principio de vibración, ¿cierto? Que todos estamos en un constante movimiento, en una constante vibración, sujeto, ¿cierto? A una frecuencia, susceptible de ser medido inclusive, ¿verdad? Científicamente, ¿no? Se puede medir, digamos, por la percepción, pero también se puede medir científicamente, es decir, a través de instrumentos. Y el principio de la polaridad, en el fondo, que es así como nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Tiene un polo norte y un polo sur, pero sigue siendo el mismo planeta. Así es, en el fondo, como nosotros vamos transitando a través de las emociones y a través inclusive a través de los deseos. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, es del amor al odio, ¿cierto? Dicen, hay un paso del amor al odio. Pero sigue siendo un sentimiento, podríamos decir, de amor, un amor, ese amor que es egoísta, ese amor que es medio oscuro, ese amor que inclusive es tan nocivo que llega inclusive a matar a otras personas. Dice, pero ¿cómo? Sí, pues, acuérdense lo que le pasó me parece que fue John Lennon, ¿cierto? Este cantante de los Beatles. Fue un fans, ahí corríjame si me equivoco, ahí corríjame en los comentarios, fue el fans que John Lennon le firma, ¿cierto? El autógrafo, y este fans lo mató porque a sus ojos, un loco por supuesto, él quería ser la última persona que tenía un autógrafo de John Lennon. Entonces te fijas, hay como una suerte de amor enfermizo, pero si lo vemos medio extraño con unos matices, pero sigue siendo amor. Discutible, sí, por supuesto. Por supuesto, déjame en los comentarios ahí qué es lo que te parece este tipo de cosas. ¿Es amor realmente o es simple locura? Y ahora corresponde para este día de hoy, para esta mañana, el principio del ritmo. Fíjate que el libro lo expone de la siguiente manera. Dice, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Fíjate qué interesante esto, porque lo grafica como un péndulo, ¿cierto? Este principio del ritmo. Pero si nosotros lo asociamos al principio de vibración, de polaridad, de correspondencia, ¿cuál es ese ritmo que está ahí? Fíjate, ese o ese, ¿cuál es la velocidad que está? ¿Es un péndulo que es absolutamente lineal? ¿Esto qué significa? Me refiero que va transitando de un lugar a otro, a lo mejor de una polaridad a otra, pero va así, o va solamente así, o va así. ¿Te fijas? Este modelo pendular es tan lineal como nosotros lo pensamos. Cuando nosotros estamos transitando de un extremo a otro, de un polo a otro, y sabemos que estamos llegando a emociones que son absolutamente negativas, y nos damos cuenta de que hay emociones negativas y que no necesitamos esas emociones porque nos empiezan a afectar. ¿Cómo nos damos cuenta cuando las emociones negativas nos embargan? Primero, porque no contengo mis emociones. Hay muchas personas, muchísimas personas, que no saben contener sus emociones.
Por ejemplo, lloran. Lloran por cualquier cosa. Se frustran por cualquier cosa. Se molestan por cualquier cosa. No saben contener sus emociones. Las emociones son algo que es muy fuerte. Si nosotros volvemos al principio del péndulo, vamos de la emoción a la razón. ¿Se da cuenta? De la emoción a la razón. Ojo que no estoy diciendo que esto es bueno y que esto es malo, o que esto es bueno y que esto es malo. Estoy viendo que estoy transitando desde la emoción a la razón. Pero ¿cuál es la velocidad de ese manejo? ¿Y qué pasa si yo estoy transitando de la emoción hacia la razón? O sea, me empiezo a calmar, empiezo a entender cuáles son mis emociones, pero otra vez me frustro, pero otra vez me embarga alguna emoción negativa y vuelvo otra vez. Por lo tanto, ya no alcanza a hacer este recorrido, sino que simplemente llega, avanza un poco y vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Y al final, finalmente, está moviéndose siempre, ¿cierto? Siempre se empieza a mover dentro de las emociones, y al final nosotros nos convertimos en un torbellino de emociones, una montaña rusa de emociones que son finalmente no solamente negativas para nosotros, sino que además de eso, que alteran nuestros sentidos, sino que además alteran a los demás, inclusive pueden incomodar a los demás. A mí me pasa, por ejemplo, eso de que cuando la gente no logra controlar sus emociones, me da una sensación súper extraña, sobre todo en las personas adultas. Los niños nada que hacer, ¿cierto? No hay una maduración ahí. Pero personas que por una cosa muy pequeña rompe carácter porque se molesta, rompe carácter porque lloran. Bueno, también es parte del pluralismo y de las necesidades o de las formas de ser de los individuos. Yo no estoy diciendo que mi forma de ser o que lo que dice aquí en el fondo en este libro El Kybalión sea, digamos, la verdad. Me refiero a que no necesariamente nosotros tenemos que transitar siempre en la razón y nunca pasar hacia las emociones. Sí, tenemos que pasar a las emociones. El punto está en que nosotros tenemos que aprender a dominar esas emociones. Por ejemplo, la frustración, la rabia, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar cuando nosotros estamos en este péndulo? Pasamos a la emoción, a una emoción además negativa. Cuando estamos, ojo, porque las emociones positivas también nos pueden afectar, ya vamos a hablar de ello. Estamos en una emoción negativa y rompemos carácter. ¿Y qué significa eso? Que nos entra la ira, nos entra la desazón, la frustración. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Empieza a sentirse la persona. Si es un hecho aislado no hay tanto problema, pero cuando esta persona constantemente, si tú tienes ese tipo de reacciones, te vuelves una persona que es enojona, que ya te definen, o tú mismo te defines como una persona que es tremendamente enojón, que es demasiado, una persona que ya está en un estado de tristeza constante. Y fíjate que las personas cuando se acercan a ti te ven y dicen, ¿te pasa algo? Y tú dices, no, pero es como que tienes una cara de tristeza. O tienes una cara de preocupación. Entonces, cuando las personas te empiezan a preguntar, ¿te pasa algo? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Algo estamos proyectando que probablemente sea algo totalmente equivocado. Y normalmente las percepciones de la gente no siempre son las correctas. Todos nos podemos equivocar, pero ojo, recuerde que no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Por eso uno tiene que darse el tiempo también de conocer a la gente. Y eso involucra un cierto periodo de tiempo. Hay personas que les pueden molestar cosas, les pueden doler algunas cosas. Y eso va en el fondo por la forma de ser que tienen ellos o ellas. Y eso ahí hay que perdón, hay que aprender a identificar esas cosas para poder sobrevivir en el fondo en el grupo de personas, porque nosotros no estamos solos, ¿verdad? Lo más importante siempre va a ser tu grupo familiar. Eso es lo más importante y es el centro siempre de tu vida. Si eres de las personas que en este momento está soltera, o su grupo familiar, ¿cierto?, se rompió por alguna razón. Por ejemplo, no sé, ya no vives con tu mamá, no vives con tu papá, con tus hermanos, por ejemplo, ya tampoco vives. A veces esa distancia
involucra algo positivo, ¿eh? Cuando las familias crecen, por ejemplo, en un ambiente que es de violencia, un ambiente de falta de respeto, en fin, lo mejor en este caso para evitar más daño, porque hay daño ahí, es que ese núcleo se separe, a mi modo de ver, es que se separe, pero que las personas puedan comprender estos principios. Por eso que es importante cultivar esta cosa, entenderla, llevarla a tu vida, porque esa es la gracia de este video. Poder entender esto, que aquí hay un principio, que es un principio del ritmo, que es el que estamos trabajando el día de hoy, y que en el fondo esas emociones que son negativas o ese daño en algún momento va a empezar a transitar hacia lo positivo. Entonces aquí nosotros nos preguntamos algunas cosas, porque la idea no es solamente comprenderlo, sino que además cómo nosotros podemos empezar a salir hacia lo positivo, hacia lo beneficioso, hacia aquello que a mí me permite crecer efectivamente como persona y como profesional. Recuerde que no puede haber, no hay un crecimiento profesional si no tienes un crecimiento de persona. Y eso está por identificar tus debilidades. O podríamos decir, aquellos aspectos que nosotros sabemos que podemos mejorar o que nos interesa mejorar, pero para eso tiene que haber un conocimiento. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas experiencias negativas, como por ejemplo un quiebre familiar, y la mayoría de las personas se pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar la pregunta. ¿Para qué me pasan estas cosas? ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesito aprender de esta situación que se me está presentando en este momento? ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿Qué es lo que necesito madurar? ¿Cuál es el aspecto que la vida me está mostrando que debo mejorar en mí? Y por eso me pone en situaciones. Hay un diálogo de Morgan Freeman en la película que se llama cuando la hace como Morgan Freeman, la hace de Dios, que es una película cómica, y hace que una persona construya un arca y todo. Si te acuerdas del título, por favor déjalo ahí en los comentarios. Ya no me puedo acordar. Bueno, pero resulta que yo estoy seguro que tú te acordaste. Seguro que tú te acordaste. Yo tengo mi laguna mental, ¿no? Pero ahí Morgan Freeman le dice, ¿cierto?, a las personas en este diálogo, cuando en el fondo ya, digamos, se revela que es Dios. Y le dice, cuando tú oras y le pides paciencia, ¿cierto? Le pides paciencia, le pides fortaleza, le pides valentía a Dios, ¿cierto? Quiero ser más valiente, ¿cierto? Dame más fortaleza para poder afrontar estas dificultades, en fin. ¿Qué crees que hace Dios? Dice Morgan Freeman. Dice, ¿qué crees que hacemos? Dice, que con una suerte de varita mágica te llenamos de fortaleza, o te damos la oportunidad, ¿cierto? Te damos la oportunidad para que tú demuestres tu valentía, por ejemplo. Entonces, esa oportunidad está en que vas a tener alguna sensación de miedo, y es ahí cuando va a emerger el valor que tienes dentro. Porque recuerda que el valor no es la ausencia del miedo. El valor es cuando tú, aún teniendo miedo de hacer las cosas, te atreves a hacerlo. Eso es un acto valeroso. Lo otro es no tener miedo, simplemente. Y eso no tiene nada que ver con el valor. Y eso vuelve otra vez al péndulo. Cuando yo tengo miedo, ¿cierto? Y ese miedo lo utilizo, me apalanco, dicen en verdad ahora, me apalanco para llevarlo, ¿cierto?, a sentirme bien, a sentirme fuerte, a tener valentía. Ya, pero no es la ausencia del miedo. Cuando nosotros aprendemos a conocernos y a identificar estas dificultades, por decirlo, estas cosas negativas, estos aspectos de la vida que nos suceden, y lo vemos como una oportunidad, es una gran muestra de que nosotros estamos en el camino correcto. Estamos en el camino de la maduración, estamos en el camino del autoconocimiento y del crecimiento personal. No vemos esto como una frustración, como un castigo de Dios, poco menos, o de la vida, del por qué nosotros nos ponen en este tipo de situaciones. ¿Qué hice para merecer esto? El punto está en
que hay un aprendizaje de por medio y por algo tenemos ese aprendizaje. Algo nos quiere enseñar la vida. Mira, fíjate que dice que este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. Todo se manifiesta, dice. Un flujo y reflujo. Una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad recién descrito. Si hay un principio de polaridad es que de una u otra forma existe este ritmo de que nosotros vamos transitando aquí, pero eso puede ser más lento o inclusive no con un recorrido completo, pasar, por ejemplo, del odio al completo amor desenfrenado, ¿verdad? A lo mejor nosotros tenemos que transitar aquí, ¿cierto? En un amor que sea razonable, un amor que se pueda demostrar, pero no un amor, ¿cierto? Un amor que inclusive que quiere lo mejor para el otro. No ese amor egoísta, no ese amor que está dispuesto a matar a la persona literalmente para que no esté con otro individuo. No, eso no es amor, dicen, ¿verdad? Cuando uno siente amor realmente por la otra persona, inclusive está dispuesto a que la persona se vaya para que sea feliz, ¿verdad? Fíjate que dice, en este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse. O sea, yo me quedo donde quiero quedarme. Y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendría a arrastrarlo hacia el otro polo. Pero para poder hacer eso, para nosotros quedarnos, ¿cierto?, en un polo, quebrar un poco este ritmo o cambiar ese ritmo, nosotros tenemos que aprender a conocernos. Y ahí es donde también está la importancia de quedarnos y estar en el lugar donde nosotros queremos estar. Mire, pasa por ejemplo en los trabajos. Y yo he tenido la suerte, y le comentaba hace unos días a una persona, a mí nunca me han echado de un trabajo. Me he ido por voluntad propia. Por cosas familiares, por diferentes motivos. Pero nunca me he ido mal de un trabajo, nunca me he ido mal enojado, por ejemplo, mal con la gente, no en absoluto. En muchos casos muy agradecido de haber estado ahí, de haber aprendido, de haber compartido experiencias, es verdad. Pero es lamentable cuando hay personas que hacen algo que no les gusta porque lo pasan mal en su trabajo. ¿Por qué se quedan? Por necesidad. Entonces están en este péndulo dentro de la necesidad y no pasan, ¿cierto?, al desarrollo personal, profesional, ¿verdad?, al gusto por su trabajo. No pasan nunca a ese lugar porque siempre se están moviendo aquí, porque su vibración es muy baja. Y como su vibración es baja y se están moviendo en este lado del péndulo, ¿verdad?, esa vibración es tan bajita que tiene emociones negativas y empieza a envenenar a esta persona por dentro. Imagínense si esta persona, por ejemplo, tiene un puesto de liderazgo, tiene un puesto importante, pero está obligado a hacerlo por un tema de dinero en el fondo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente son pésimas jefaturas e intoxican a todos los demás, hacen un ambiente muy enrarecido y uno se da cuenta de eso. Entonces cuando las personas están por una necesidad que puede ser válida o no, eso no está en discusión, pero el tema está en que nosotros tenemos que buscar aquello que nos gusta hacer, aquello que nos trae un rédito económico además, y aquello que nos permite crecer en todos los ámbitos de la vida. Cuando llega un momento, por ejemplo, a mí me pasó cuando estuve en la Fuerza Aérea, llegó un momento en que me sentía absolutamente estancado. Estaba muy bien con las personas y todo, pero profesionalmente estaba estancado y había llegado a mi techo ya hace rato. Venía de vuelta de llegar del extranjero, en fin, casi 2 años en el extranjero. Entonces llegó un momento, bueno, ¿y ahora qué más puedo hacer? ¿Podía aportar? Sí. ¿Podía hacer otras cosas? Sí. Pero dentro de la verticalidad que existe y que va a existir siempre en las Fuerzas Armadas, yo no iba a poder crecer más. No iba a poder hacer ese aporte que yo quería hacer. Y entonces, y además se mezcla con un tema familiar de por medio, ¿cierto? Me había quedado sin red de apoyo con mi hijo menor, en fin,
varias cosas, digamos, desde el punto de vista más doméstico, más personal, y tomé la decisión en esta mezcla, ¿cierto?, de tras 24 años de carrera en la Fuerza Aérea, dejar mi carrera. Es complicado cuando uno toma decisiones así. Imagínense, yo había entrado en la institución a los 17 años. 17 años, entonces era toda una forma de vida, era toda una manera de hacer las cosas. Cuando ya había logrado, cierto, titularme profesionalmente, ahí está mi título. Yo ese título de ingeniero lo obtuve estudiando en la noche mientras trabajaba en la Fuerza Aérea, haciendo una carrera paralela también como prevencionista de riesgo, y además de trabajando en la Fuerza Aérea. Pero hay momentos en que tú tienes que tomar decisiones y aprender a vivir con esas decisiones, y que esas decisiones sean conscientes. Por eso que las decisiones no pueden ser en caliente. No te acostumbres a eso. Yo no te lo recomiendo para nada. Las decisiones tienen que ser racionales en el momento del péndulo, en donde estás precisamente con una vibración más alta, que te sientes bien, que no estás con frustración, que no estás con rabia, en fin, sino que puedes poner todas las cartas sobre la mesa y finalmente tomar tu decisión. Bien, estimados, espero que te haya gustado este tema, un tema bien interesante, este principio. Ya recuerda este principio del ritmo. Estamos aquí ya en este quinto principio, nos quedan solamente 2. Esta semana también se abre, cierto, este canal llamado Yo Te Lo Leo, y donde vamos a empezar a leer un libro bien interesante, que seguro te va a ayudar. Así que busca ahí el canal Yo Te Lo Leo. Lo voy a crear, voy a ver si está. Espero que no esté ocupado ese nombre. Que esté muy bien, cuídate. Todavía me falta por mi cafecito, y será hasta una próxima oportunidad. Que te vaya bien. Chao, chao.